Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy felices de llegar hasta sus hogares, sus lugares de trabajo, autos, en la calle, en donde quiera que estén. Gracias por estar con nosotros. Somos sus anfitriones, Chris Dupont, y estoy con mi esposa y mi mejor amiga y el amor de mi vida, Mónica Franco. Moni, ¿cómo estás? Cris, me fascina estar contigo todo el día. Es un honor estar aquí, justo en esta silla al lado del grande No, Cris Upón de la apologética. grande es estar juntos y grande es estar con todos ustedes. Bienvenidos a Bien todos. acompañados de amigos, familia. Y bueno, estamos muy emocionados. La verdad es que estamos hablando de la oración y nos han llegado comentarios muy gratos. Yo sinceramente voy a confesar un poquito. Pero Cris, no vais a empezar con el tema No, no todavía, voy ¿eh? a empezar, pero voy a confesarme aquí un poquito porque al principio del tema de la oración dije, híjole, tenemos muchas cosas que decir de la oración. Yo cuando empecé a estudiar de la oración no me imaginé que pudiera salir tanta hebra, tanto material, tantas cosas que decir. Y hay mucho que decir. Y nos han llegado mensajes, ¿verdad, Moni? De gente que nos ha dicho, familia y amigos, que nos dicen, me ha bendecido esto. Sí. Era lo que necesitaba escuchar. Era algo que me bendijo. Y para eso es lo que estamos haciendo. Dios trabaja a través de sus siervos inútiles. Yo, el inútil, Moni no, pero yo sí soy más inútil. Sí, sí, claro. Y gracias por acompañarnos. Y tenemos cosas importantes, buenas que hablar hoy acerca de la oración. Creo que cada vez que enseñamos algo, es nuestra esperanza que no solo el Espíritu Santo utilice esto, sino que también aprendamos algo nuevo. Y nosotros lo hacemos cuando estudiamos, cuando presentamos material, pero que ustedes también aprendan algo nuevo, algo que tal vez no sabían, que los sorprenda. La palabra de Dios siempre nos sorprende y ese es nuestro propósito. Cris, aquí tenemos un saludo de Alirio Augusto Cañaveral Valle. Muy buenas noches, que Dios los bendiga y muchos saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Y dice que Dios obre en los corazones y sane las heridas del alma y a aquellos que estén enfermos físicamente, hágase su voluntad. Así es, hoy vamos a hablar también precisamente de esto, mi querido hermano Un Alirio. mensajito que nos alegra mucho, Cris, y te va a alegrar mucho. Ajá. 2 mensajes. Jared Quiroga dice, hola Cris y Moni, aquí saliendo del trabajo y en el tráfico, pero bien atento, bendiciones hermanos Jared, amados. mi hermano, ¿cómo estás? Cuidado con el tráfico ya. Lástima que en Querétaro ya hay tanto tráfico. Allá cuando estuve creciendo ahí hace unos ayeres no había nada de tráfico. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, Jared. Un abrazo. Y también Gaby Hernández, ya los conocen a los dos. Saludos y bendiciones Cris y Moni, que Dios les siga usando, son de mucha bendición. Aquí listos para aprender. Saludos desde Querétaro. Nos da siempre Gracias, mucho gusto Gaby. saber de ustedes. Mucho queretano por allá, familia, amigos, gracias. Y Cris, un anuncio rapidísimo antes de empezar y seguimos al final con los saludos. Adelante, adelante. ¿Qué tenemos este jueves, Cris? Bueno, ustedes saben, los que han estado un poco conectados en las noticias de lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, el asesinato el 10 de este mes de Charlie Kirk ha sido una ola que ha traído muchísimas cosas a este país. Hay muchas cosas que no se entienden acerca de quién era Charlie Kirk, la importancia, ¿por qué tiene importancia? Todo lo que está pasando, quién era él, mitos acerca de él, hasta teorías de conspiración se han hecho con esto. Y bueno, en 2 días, primero Dios, ya grabamos este programa con una persona que no voy a mencionar ahorita, ya la verán el próximo jueves. Vamos a hablar de esto. ¿De qué vamos a hablar, Moni? Pues vamos a hablar varias cosas. Lo que desató realmente esta tragedia, por qué nos pegó a nosotros directamente, qué queremos que sepan ustedes. Y les vamos a pedir algo. El jueves, de 6 a 8 de México, 7 de Houston,
El programa dura como 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, para que vayan preparándose unas papitas, una pizza, Unas un café, unas palomitas. donas, una cenita, lo que quieran, pero les pedimos paciencia, que se vayan mentalizando que es un programa largo, que vale mucho, mucho la pena, y tenemos un invitado especial, Chris. Exactamente. Y bueno, sin más, vamos a ver muchos mitos que se han desatado alrededor de este tema de Charlie Kirk. Y los vamos a tratar. Tenemos gente que ha estado cercana a los hechos. Y cuando digo a los hechos me refiero incluso al asesinato de este hombre. Así que vamos a hablar de eso. Y bueno, los esperamos el próximo jueves a las 6. Pasado mañana. Sí, en 2 días. El jueves a las 6 horas de México, 7 horas del centro de Estados Unidos. Así es. ¿Qué te parece si comenzamos? Adelante. Bueno, pues hoy vamos a seguir un poco con el tema de la oración, y hoy va a ser un poquito un tema controversial porque vamos a hablar de la oración de sanidad, Y para hacer un resumen de lo que hemos visto los últimos 2, 3 programas, hablamos del fundamento de la oración, y ustedes ya se deben saber esto al dedillo. ¿Cuál es el fundamento de la oración? Bueno, el fundamento de la oración es que nuestra comunicación con Dios es una relación padre-hijo. Padre-hijo. Hay muchos elementos de la oración, ya los vimos, pueden ir a los programas anteriores, pero en esencia, nuestra comunicación con Dios no es una comunicación con con una persona con la que estamos haciendo un negocio. La oración no es: Dios, yo ya oré, ya te pagué con mi oración, ahora regrésame un beneficio. Esa no es la relación de un padre-hijo. El fundamento básico es que no somos paganos. No por repetir las cosas Dios nos va a escuchar, sino que somos hijos y Dios nos escucha como tales. Así que no debemos comportarnos como paganos a la hora de comunicarnos con quien es nuestro Padre, nuestro papá. Esa es la esencia de la oración. Hablamos también la vez pasada que es también una comunicación, y como toda comunicación tiene elementos de la comunicación que nos enseñaron básicamente todos en la escuela, que tienes un emisor, que tienes un receptor y tienes un mensaje, tienes retroalimentación, y hablamos mucho del ruido. El ruido es lo que interrumpe nuestra comunicación con Dios. Hablamos de neomarxismo, de ideas, de ideologías de grupo, oprimido y opresor. Mucho estamos viendo esto en la cultura hoy. Tiene que ver con lo que vamos a presentar el próximo jueves. Hablamos del naturalismo, esta idea que tenía, por ejemplo, Carl Sagan, que el mundo natural, el universo es todo lo que ha habido, todo lo que hay, todo lo que habrá. Como dicen en nuestro pueblo vulgarmente, muerto el perro, se acabó la rabia. Ese es el naturalismo. Hablamos del cientificismo también, que es otra forma de ruido, que es básicamente decir, la ciencia es el único medio válido para obtener la verdad. Y bueno, hablábamos de que eso es una filosofía, y el cientificismo mismo no se puede demostrar científicamente, así que es como un argumento que se dispara en el pie solito. Es como cuando dices, yo solo creo en lo que dice la ciencia. Esa es una frase que nació muerta, porque no es una frase que no puedes demostrar científicamente. Así que no puedes demostrar su veracidad. Y por último, también vimos el pecado, que el pecado es una de las cosas que más ruido causan a la hora de comunicarnos con Dios. Si queremos una comunicación limpia con Dios, necesitamos corazones limpios. Y aquí no hablamos de perfección moral, nadie es perfecto moralmente, pero sí hablábamos de la práctica del pecado. Quien practica el pecado, es decir, quien recurre al pecado habitualmente, sin ningún tipo de cambio, de
pedir perdón y dar vuelta 180 grados es alguien que no podemos decir que tenga el Espíritu Santo. El que practica el pecado, dice la palabra de Dios, no es de Dios. Así que hablamos de esas 4 cosas: neomarxismo, naturalismo, cientificismo y pecado. Si no están familiarizados con eso, lo podemos ver, pueden volver al podcast pasado y ahí. Hoy vamos a entrar a un tema de nuevo controversial. Y no sé si están viendo ahí en pantallas, a la izquierda estoy ahí con Nabil Qureshi. Déjenme hablarles un poco de Nabil Qureshi. Nabil Qureshi falleció ya hace varios años y fue un hombre, él era musulmán y fue evangelizado por un hombre que se llama David Wood. De hecho, ahí está en la fotografía superior derecha, donde lo acaba de bautizar a su amigo Nabil. Eran amigos entrañables. Y David Wood le testificó a Nabil por varios años, al punto que se hicieron amigos. Y después Nabil, siendo musulmán, se hizo cristiano. Bueno, se apasionó tanto por las cosas de Dios que fue a estudiar a Oxford. Empezó a escribir libros. Sus libros son buenísimos. Su primer libro se llama Buscando a Alá, Encontrando a Jesús. Un gran libro. Y gran defensor del cristianismo, teólogo. Empezó a ser mentoreado por el Dr. James Tour, que es un científico impresionantemente dotado, no solo espiritualmente, sino científicamente, un gran hombre. Y es lamentable que Nabil lo diagnosticaron con cáncer de estómago. Y hubo tanta gente orando por él, como conocía tanta gente y tanta gente lo seguía en redes sociales. Mucha gente oró por él. Incluso fue a muchísimas iglesias donde le profetizaron que iba a ser sano. Declararon que iba a ser sano. Le dijeron muchas personas que esta enfermedad no iba a prevalecer y que él se iba a sanar. Finalmente, Nabil falleció. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permite que un siervo de él, un hombre que está empezando lo más importante de su vida, les digo, tenía 34 años? ¿Por qué Dios permitió esto? Vemos también, mencionamos el caso de Charlie Kirk. En sus pantallas pueden ver a Charlie. Charlie también un cristiano devoto. Todo lo que hacía en cuestiones de política era porque se lo informaba su cristianismo. Testimonio de mucha gente y de muchas personas que lo conocieron, y por su propia boca en muchas ocasiones él testificó de ser cristiano. Y en el pináculo de su vida, cuando tenía más éxito, si le podemos llamar así, a los 30, ¿qué edad tenía Moni? 31 años. Es alcanzado por una bala en el cuello de un asesino y fallece. Nabil dejó una esposa joven, una niña chiquita de brazos, y de igual manera Charlie Kirk deja un hijo de 2 años, una hija de 3 años y una viuda. ¿Qué podemos? Y una de las cosas que este amigo que ustedes van a conocer el próximo jueves, como estaba cerca de los hechos en cuanto a la vida de Charlie Kirk. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué Dios
a pesar, les decía, este amigo nos escribió un texto y nos puso ahí: oren por Charlie Kirk, que acaba de ser herido. Y Moni y yo les podemos decir con toda honestidad qué fue lo que hicimos, Moni. Nos pusimos a orar en ese momento. Y unos 20, 30 minutos después recibimos la noticia de que Charlie Kirk había fallecido. De hecho, esa bala fue letal en el momento, fue instantánea. Y bueno, ya hablaremos de eso después. Hay veces que cometemos errores a la hora de orar y hay veces que nuestras expectativas acerca de la oración también están mal. Vamos a hablar de estos dos errores. Dos errores a la hora de orar por sanación, por sanidad. Ahora, antes de decir esto y antes de comentar estos dos errores, les voy a confesar otra cosa. Creo en los milagros y creo en los milagros hoy. Y les voy a decir por qué creo en los milagros. Primero, porque los he visto. Y segundo, porque la Biblia habla de ello. Lo he visto y vamos a hablar más de estas oraciones y cómo afectan la sanidad. Pero uno de los errores es que oramos como paganos, es decir, como hablamos la vez pasada, como repitiendo y pensando, ¿sí? Como en el estadio de fútbol, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Y pensamos que por eso sí se va a poder. Porque Dios de alguna manera se va a conmover de manera impresionante por nuestro sí se puede y de alguna manera va a responder. Pero eso les decíamos que es orar como pagano. O la otra es pensar que hay una fórmula precisa de si yo oro de cierta manera, con cierta actitud, en cierta pose, de rodillas, es decir, luego pensamos, ¿sabes qué? Si estoy de rodillas va a ser más efectiva mi oración que si estoy parado o sentado. O ¿sabes qué? Si o no, luego no, pensamos esto, ¿no? Si cierro los ojos, porque nos decían cuando estamos orando en la mesa, o con tus hermanos, ¿no? Estás orando con los ojos cerrados y ves de reojo a tu hermano y tiene los ojos abiertos o está papando moscas y lo acusas. Papá, mi hermano no está cerrando los ojos, y te dicen, cierre los ojos, estamos orando. Bueno, piensen en esto. La forma tradicional de oración de los judíos era con los ojos abiertos y viendo hacia el cielo. Nosotros normalmente oramos con los ojos cerrados, viendo, bueno, no viendo, pero hacia abajo. Entonces, una de las cosas que pensamos a veces es, ¿cuál es la fórmula? Es decir, ¿cuáles son los movimientos y cómo debo, como si fuera una caja fuerte, cuál es la fórmula de esta caja fuerte que necesito sintonizar para que se abra la bendición o que se abra la respuesta de Dios? Y de ahí viene también la confesión positiva. La confesión positiva es una mala doctrina que se ha impregnado, que ha permeado la iglesia cristiana. Y es esta idea de que si yo confieso con fe, Dios tiene que responder a mi oración, al menos que no tenga yo fe completa. Entonces, en este caso es muy preocupante y estamos especialmente preocupados por cristianos que están enfermos en este momento o estén en un estado terminal y que estén confundidos acerca de la oración de sanidad. No queremos que haya confusión porque a veces a estas personas enfermas se les dice que el decir algo menos que Dios va a curarme
es una confesión negativa, es una falta de fe. Y entonces, si en esta fórmula muestras algo de confesión negativa o algo de falta de fe, entonces Dios no te va a sanar, ¿sí? Porque no estás pidiendo con fe perfecta, ¿sí? Y si tienes una enfermedad terminal, no quieres perder la oportunidad de ser sano por haber dudado, como Navío, por ejemplo. Entonces, estas personas que predican la confesión positiva, es impresionante su engaño, porque si llegan al hecho de una persona que ya está en sus últimos momentos y oran y confiesan y declaran que la persona va a ser sana y no se sana, adivinen qué dicen. Bueno, es que no tuvo fe perfecta, tuvo algún pensamiento de confesión negativa y ya no se curó. O incluso los presentes pueden decir, alguno de los presentes simplemente no tuvo la fe que se requiere para este tipo de sanación y por ende Dios no le sanó. No tuviste suficiente fe. Quisiera mencionar aquí varias cosas. Primero, la oración, aunque se haga de manera pura o se haga de manera sincera o con fe, no garantiza la sanación. Si te profetizan que vas a ser sano, no necesariamente se va a hacer la sanación. Y de hecho yo diría a esta persona que profetizó, si lo está haciendo a manera de los profetas, que muchos se hacen llamar profetas y ahora hasta más cosas más rimbombantes como apóstol y hiperapóstol y superapóstol, hasta querubines y arcángeles y etcétera se hacen llamar. Ya no es suficiente ser llamado pastor. Y profetizan y no se cumple. Es un charlatán. Confesar que Dios va a curarme no necesariamente garantiza que Dios va a curarte. Decretar, declarar, atar, sí, estoy atando esta enfermedad en los cielos y Dios me va a responder, tampoco lo garantiza. Y quisiera aquí leer una cita de mi mentor, el Dr. Clay Jones. Y él dice esto: ayudará si comprendemos al menos parte de dónde sale el deseo de declarar que será sano. Entre comillas, declarar que será sano. Lo que impulsa este comportamiento es el temor de que si un terrible sufrimiento puede asediar a otros, entonces ese mismo terrible sufrimiento me puede asediar a mí también. Fíjense, la forma de zafarse de esta disyuntiva es la de culpar a la víctima diciendo que no tuvo suficiente fe. O tal vez ni siquiera la víctima, alguna de las personas alrededor, tal vez familia cercana. Si puedes encontrar algo mal con la víctima, entonces así puedes asegurar que el cáncer que le llegó o cualquier otro terrible sufrimiento o situación no te podrá llegar a ti. Fíjense, es nada más y nada menos que un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa. Aquí está una tira cómica que el mismo Dr. Clay Jones una vez nos hizo llegar a sus alumnos y la compartió también en sus redes sociales hablando de este tema. Está en inglés, pero se las voy a platicar. Y en esta tira encontramos a dos de los personajes principales de la tira, que son Rata y Cabra, ¿sí? Y están conversando en sobremesa con un café y Cabra le dice a Rata que su amigo murió a los tiernos 42 años de edad. La Rata entonces se pregunta si él era súper obeso y Cabra le dice, no,
Rata entonces pregunta si era fumador empedernido o si tenía un historial médico familiar malo. Y Cabra le dice que no, a ambos. Entonces la rata se agita y se angustia en extremo y pregunta si el amigo que murió, Fred, tenía alguna enfermedad del corazón o si se drogaba o si conducía imprudentemente. Y Cabra responde que Fred no hizo ninguna de esas cosas. Entonces Rata, con ojos grandes, se pone a cara con Cabra y derrama el café de Cabra sobre la mesa diciendo: no puede ser nada, porque entonces nada podría pasarme a mí también, lo que significa que el destino es caprichoso, que yo también podría morir en cualquier momento. Dame algo sobre Fred que lo hizo diferente a mí. Cabra responde y le dice: ¿él coleccionaba estampillas? Al escuchar esto, Rata se calma. Sus ojos se vuelven a la normalidad y vuelve a sentarse tranquilamente bebiendo su café y responde: pasatiempo de alto riesgo. Eso lo condenó a la ruina. Entonces, fíjense, es esta confesión y es una tira cómica, pero ilustra una verdad muy importante que dentro de incluso del mundo cristiano, donde la esperanza suprema es la vida eterna, nadie quiere encarar el hecho de que un día vamos a dejar este mundo. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y entonces, si no sucede lo que pediste en oración, es porque algo está mal en ti. Coleccionabas estampillas y eso te llevó a la ruina. No tuviste suficiente fe y eso te llevó a la ruina. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Volvamos al fundamento. Dios es nuestro Padre y la oración de sanidad se debe entender en el contexto de Dios como nuestro Padre. Y díganme ustedes, ¿qué padre le da, qué padre terrenal le da a sus hijos todo lo que quieren? Díganme ustedes, ¿qué pasa con un hijo que recibe todo, absolutamente todo lo que el padre le pide? ¿Cuántas veces ustedes que son padres le han tenido que decir a un hijo no? De hecho, yo les aseguro que si contaran las veces que dijeron no desde que nacieron sus hijos, la mayoría, yo diría que el 90% serían nos. Piensen en esto. De hecho, yo creo que los primeros 3 años de vida, los niños han de pensar que se llaman no. No, eso no. Eso tampoco. No. No le pegues a tu hermano. No le quites el chupón. Pero si Dios es nuestro Padre amoroso, hay veces que nos va a decir no. De hecho, la mayoría de las veces nos va a tener que decir que no. Porque como niños caprichosos, la mayoría de las veces pedimos cosas que no nos convienen. No necesitamos seguir diciendo que Dios nos va a sanar o de lo contrario no nos curará. Y no hay ninguna combinación mágica o correcta de palabras para lograr que Él haga lo que deseamos. Solo necesitamos pedir humildemente lo que queremos de Él, nada más. Con amor y con respeto pedirle: papá, Dios, esto es lo que necesito. Necesito esto de ti. ¿Sí? Ahora aquí viene un gran problema y nos vamos a poner aquí a pensar. ¿Sí? Por cierto, aquí, Dios nos ama, Él nos ama, es nuestro Padre, así que podemos pedir por sanidad a nuestro Padre que nos ama, y no solo por su sanidad, cualquier cosa, y nos dará lo que pedimos, o no nos dará lo que pedimos. Hay veces que, de nuevo, la respuesta de Dios es no.
porque Dios ve el panorama completo de las cosas. Dios ve el panorama completo. Así que de nuevo no hay una combinación mágica o correcta de palabras para lograr que Dios haga lo que deseamos. Solo hay que pedir humildemente lo que queremos de Él. Ahora, aquí vamos a analizar un poquito este pasaje difícil. Les dije que íbamos a analizar algunos pasajes difíciles. Bueno, aquí está uno de ellos. Juan 15:7 dice, pidan lo que quieran y les será hecho. Bueno, pues pidan lo que quieran y les serán hecho. No sé si sepan, pero una de las cosas que a mí me gusta es el McLaren 720, que hace un par de años valía como $288,000. Si le pido a Dios el McLaren 720S, ¿me lo va a traer? O le digo, ¿sabes qué, Dios? Está bien, un modelo aunque sea un poquito más viejo, el McLaren F1, de 12 cilindros. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué Dios a veces tiene pasajes como este donde dice, pidan lo que quieren y se los daré? Bueno, ya saben, contexto, contexto, contexto. Veamos este pasaje. Santiago 5:15 dice, ¿sufre alguien? Sí, ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Sufre alguien entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Amigos, hermanos, familia, ¿es esto falso? Porque, como ya lo vimos, la gente no siempre se sana. La gente no siempre se sana. ¿Sí? Y lo mismo lo vemos en la Escritura. Por un lado tenemos este pasaje como Santiago 5:15, donde dice, únjanlo con aceite, oren, y la oración de fe va a restaurar al enfermo, y el Señor lo levantará. Ejemplos de que a veces no sucede esto. Segunda de Timoteo 4:20. Está escribiendo el apóstol Pablo y dice, Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto, uno de sus compañeros de viaje. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Bueno, ¿por qué no hizo Pablo lo que sugiere Santiago? Que se orara por él, se le ungiera con aceite, etcétera. O como le recomienda a su estudiante, a su discípulo, a Timoteo, le dice en 2 de Timoteo 4:20, y no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué frecuentes enfermedades? ¿Por qué no Pablo llegó y le decretó y le impuso las manos y lo sanó? Bueno, porque a veces Dios dice no. Y si ven estas preguntas, hay 3 preguntas aquí y hay 2 respuestas cortas a estas preguntas. La primera pregunta es, ¿sufre alguno entre vosotros? Sufrimiento. ¿Qué es lo que debes de hacer si estás sufriendo? Haz oración. Corta, la respuesta es corta. ¿Sufre alguien entre vosotros? Hago oración. Por otro lado, si no estás enfermo, sino que estás alegre, canta alabanzas. Nota, la alabanza es una forma de oración también. Estás comunicándote con tu Padre. Es una forma de oración. Y luego dice, la tercera pregunta es esta. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Y aquí está la respuesta, más larga. Que llame a los ancianos, ¿sí? A los presbíteros, a los líderes de la iglesia, y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados.
Ahora vamos a anotar algunas cosas aquí importantes. Aquí subrayamos esta palabra. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? ¿Qué quiere decir esto de enfermo? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, el verbo que se utiliza aquí en enfermo es un verbo y es la negación del verbo fortalecer. Fíjense, la palabra enfermo aquí es la negación de un verbo, es la negación del verbo fortalecer, es decir, debilitar o ser débil. Y aquí se puede referir a algo físico o se puede referir a algo espiritual. En este pasaje, lo más seguro y la mayoría de los estudiosos creen que se refiere a ambas cosas. A ambas cosas. Veamos el contexto, porque en el Nuevo Testamento casi siempre se utiliza en el sentido espiritual, pero aclaro, en este pasaje se refiere seguramente a una enfermedad física, pero también a algo espiritual. Vamos a ver algunos ejemplos de esta misma palabra enfermo, pero utilizada en otros contextos. Romanos 4:19 dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí se está refiriendo a Abraham, ¿sí? Que ya estaba débil en Romanos 4. En 1 Corintios 8:11 dice, y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Aquí se está refiriendo, se está refiriendo a debilidad espiritual. ¿Sí? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Sí? Entonces esa palabra debilitarse, débil, flaqueza, es el mismo verbo que se utiliza para decir aquí enfermo, ¿sí? Enfermo. Perdón. Y hay muchos ejemplos en Romanos 4:19, les vamos a dar la lista, está en pantalla. Hay muchísimos ejemplos en Romanos, en Corintios, en Primera y Segunda de Corintios, en Gálatas, en Tesalonicenses, Hebreos, etc. Muchos ejemplos donde se utiliza esta palabra de debilidad, débil, flaqueza y hasta enfermedad. Entonces, volviendo aquí al pasaje, si esto se refiere a debilidad espiritual, ¿por qué llamar a los ancianos? Bueno, muy sencillo, porque ellos, los ancianos, los líderes de la iglesia, son los que están espiritualmente fuertes. Si ustedes van al libro de Hechos, en Hechos 20:35, cuando Pablo había fundado la iglesia en Éfeso, y Pablo se despide de ellos. De hecho, sabe Pablo que ya no los va a ver porque va a ser encarcelado en Roma y después de eso va a morir. Y cuando se despide de ellos, de los líderes de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Les dice, en todo os mostraré que así trabajando debéis ayudar a los débiles. Es la misma palabra. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Ocuparse y ayudar a los débiles. Por eso aquí está diciendo Santiago, ¿hay alguno débil entre nosotros enfermo? Llamen a los líderes de la iglesia y que ellos oren por él. Esa es una cosa. Por otro lado, por ejemplo, el Salmo 23. En el Salmo 23, David es ungido con aceite en medio de una gran desesperación. Y el resultado es que David es restaurado, levantado, perdonado, en pocas palabras, fortalecido. Y esos fueron resultados garantizados. Y cabe mencionar aquí que el aceite no es lo que hace
la labor, ¿sí? Sino que es la oración. El aceite es una manera simbólica de sanar. Obviamente también el aceite se utilizaba para sanar heridas, tiene propiedades antisépticas y curativas, y se ha usado desde la antigüedad para sanar heridas también. Pero en este sentido también está tratando con enfermedad espiritual, no nada más. Y una de las preguntas que me vienen a la mente es, ¿no será que leemos muchas veces estos pasajes con mentes de naturalismo? Es decir, solamente vemos la aplicación física, es decir, enfermedad y sanación, pero no vemos la aplicación espiritual. De hecho, si ven ustedes al final, dice, y la oración de fe le restaurará y le levantará. Y aquí puede ser levantarle como a David, de restaurarlo, darle ánimo, perdonarlo. Pero fíjense, al final dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y esto también lleva a algo espiritual. Y muchas veces nos olvidamos de que la gran mayoría de estos pasajes donde se utiliza este verbo de enfermo, aquí se usa como sustantivo, pero es un verbo en el griego, se refiere a debilidad. Y se nos pierde a veces esto. Santiago 5:16. Cuando vemos otros pasajes en Santiago y en otros lugares, tiene sentido cuando vemos estos pasajes de manera espiritual. Y de nuevo, no nada más física, sino también espiritual. No es o físico o espiritual, es ambas cosas. Pero sobre todo hay que retomar esa parte espiritual, porque dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjense, no pueden llegar tus oraciones a Dios si estás espiritualmente en pecado, enfermo. Y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la lluvia produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Okay? ¿Tienen sentido estos pasajes a la luz de lo que acabamos de ver? De nuevo, si vamos a Santiago, Santiago 4, del 13 a 16, dice, oíd los que decís, hoy o mañana iremos o a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Sí? Entonces, creo que muchos de estos pasajes y otros han sido utilizados, sobre todo pasajes como Santiago 15:5 que vimos hace unos momentos, de que la oración del justo puede mucho. Bueno, se le han apropiado estos grupos cristianos con mala teología, con teologías de liberación, que han hecho tanto daño a la gente. Porque no hay nada peor que llegue un pastor de estos a orar por un ser querido tuyo y que al otro día esta persona fallezca. No hay nada peor. Y de nuevo les digo, no soy antimilagros. Creo en los milagros. Estoy sentado al lado de un milagro viviente. Y ella les puede decir. Yo de otro. Y cuando
vemos todas nuestras oraciones deben ir con la postdata, si Dios quiere, si es tu voluntad, Señor. Y como oró Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y de nuevo Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Señor, ¿quiere decir que no me vas a mandar mi McLaren? Bueno, es posible que sí lo mande, pero lo más probable es que no lo mande, porque estoy pidiendo para gastarlo en mis placeres. ¿Sí? Santiago 5:5, habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. O Santiago 5:11, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis oído el resultado del proceder del Señor, pero que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hay que considerar eso. Y entonces, a la luz de todo esto, ya podemos entender pasajes. Y Jesús habló dándole la última palabra a Dios Padre, cuando en Mateo 26, 39 ya está Jesús para ser aprendido. Y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, es decir, la copa de sufrir en la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Esa es la actitud que debemos tener siempre con toda oración. Y creo que ese es el mejor ejemplo, el de Jesús, porque ¿quién diría, cómo no va a ser voluntad de Dios el salvar a su propio hijo? Claro, y Jesús es el ejemplo viviente de por qué la voluntad de Dios es mejor que lo que nosotros podamos entender o imaginar. Y tú lo has dicho, Moni, tú lo has dicho que muchas veces el propósito de Dios es mucho más amplio de lo que nosotros podemos ver. Y mucho bien ha venido a este mundo a través de la partida de Nabil Qureshi. Muchas cosas buenas han venido, lo vamos a ver el próximo jueves en cuanto a la partida también de Charlie Kirk. Y aunque Dios no nos muestre inmediatamente por qué hizo algo, por qué dejó a alguien partir, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Uno, para nosotros los que creemos en Cristo, es el paso a la vida eterna. No es la tragedia más grande que pueda suceder. Obviamente nos duele la partida de un ser querido, porque ya no lo tenemos presente, pero no es lo peor que puede pasar. Y por el otro lado, Dios muchas veces sí hace milagros. ¿Sí? En Daniel 3 dice, ciertamente Dios a quien servimos, dijeron Sadrach, Meshach y Abednego, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará, pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no servimos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Fíjense, estos tres hombres de Dios dijeron, ¿sabes qué? Si quieres echarnos al horno de fuego porque no adoramos a tus dioses, hazlo. Sabemos que Dios nos puede librar. ¿Sí? Pero si no lo hace, de todos modos no lo vamos a hacer. Y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y cuando alguien hace eso, cuando tú dices, Dios, estoy pasando por esto, no entiendo por qué estoy pasando por esto, pero te sigo amando, en ese momento estás justificando el juicio de Satanás y sus ángeles y todos los que se nieguen a creer. Eso es lo que hizo Job. Aprendamos de Job. Romanos 8 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y la tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro a la violencia. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Ustedes conocen la palabra,
la marca de zapatos, Nike, o esta palabra es una palabra griega, por cierto. Y la palabra Nike quiere decir vencedores. Bueno, la palabra griega que utiliza Pablo aquí es hiper-Nike. Es más que vencedores o super vencedores o extra vencedores. ¿Por medio de qué? Por medio de aquel que nos amó. La victoria contra la enfermedad no se gana cuando Dios te sana físicamente. Se gana cuando dices, no importa si Dios me sana, tengo vida eterna. Esa es mi esperanza. Seguiré amando a Dios aunque no me cure aquí. Moni, tú has pasado por esto. Tú estuviste literalmente en el lecho de muerte, como dice aquí Romanos 8, como una oveja en el matadero. Así es como te sentiste. Así es, Cris. Pasé varias cosas horribles en el hospital. Muchas veces algunos medicamentos me hicieron demasiado daño. Estuve muy grave. Pero mi miedo no era morir. Mi miedo era, de hecho, que si por alguna razón no la armaba en algún momento o en alguna negligencia o lo que sea, que miembros de mi familia se perdieran por decir, ¿ves? Ella creía en Dios y no la sanó. Sí. Tenías miedo que dijeran, mira, tanta gente que estuvo orando por Moni y ¿qué hizo su Dios? Nada, no la sanó. Uh-huh. ¿Te sanó Dios? Sí, me sanó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero ¿Qué le dirías a alguien, Moni? Y esta es una pregunta muy seria y muy difícil. ¿Qué le dirías a alguien que tal vez nos está viendo en este momento y está en una situación difícil de enfermedad en sí misma o con un ser querido y que no está siendo sanada? ¿Por qué a ti sí te sanó Dios y a otras personas no? Como a Navío. ¿Qué tienes de especial o qué tienes de único que Dios sí te sanó a ti y a ellos no? No tengo nada especial, Cris. Lo que yo personalmente puedo decir es que había muchas personas orando, había muchos familiares orando por mí y amigos y si me sanó fue por algo que necesita, por su voluntad, no porque soy alguien especial. Todos somos especiales, a todos nos ama. Y nada más fue una respuesta de aquí estoy, los escucho sus oraciones. Aunque no las responda tal vez como ustedes quieren, los escucho, los amo y aquí estoy. Uh-huh. Y confíen en mí. Eso es lo que yo podría decir. Es muy difícil decirle a alguien esto porque, y más si es un familiar, un bebito, una niña chiquita, un niño chiquito, o no importa que estén bebitos, tus papás, aunque estén muy grandes, o cualquier persona querida, el decirle la voluntad de Dios es perfecta, es muy difícil y no es lo que necesitas escuchar. Uh-huh. Todos somos amados por Dios, la voluntad de Dios es perfecta, pero lo que nos da paz es saber que por eso vino Jesús a morir por nosotros y la vida no se determina aquí. Exacto. Vamos a estar de nuevo juntos, lo creo con todo mi corazón. Por eso vino Jesús. Jesús vino a dar ese mensaje. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús dijo, voy a morir y voy a resucitar el tercer día. Y si eso pasó, le creo todo lo que dijo. Amén. Así que creo que todos vamos a estar juntos, los que creamos en lo que vino a decir, que es muy sencillo. No es por tus obras, no es por tu mérito, es simplemente porque crees en mi sacrificio y crees que hay algo más allá y vamos a estar todos juntos. Eso es, no es que alguien sea más especial que otra persona. Y en resumen es eso, simplemente Dios tiene el panorama completo y Él sabe por qué hace las cosas y podemos confiar en su sabiduría y en su amor indudablemente. Terminemos con un par de oraciones aquí, antes sin mencionar esto. La palabra de Dios dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo pasa,
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice en 1 Juan 2:15. Nuestro Señor nos manda a amar, nos manda a no amar este mundo. Y el deceso de Navío y muchas otras personas nos ayudan a poner esto en perspectiva. La Biblia no promete que Dios nos va a sanar si enfermamos, pero sí promete que Él nos sanará para siempre. Y Nabil hoy vive para siempre. Y si tú eres creyente, eres cristiano, tú también estás viviendo para siempre. Ya estás viviendo para siempre. Y repito, una de las muchas cosas que la muerte de Nabil ha hecho es que no, como cristianos debemos aceptar que no podemos depositar nuestra confianza en este mundo. Tenemos que empezar a ser ciudadanos del mundo siguiente que Dios ha preparado para nosotros. Quisiera terminar con estas 3 oraciones. Una oración de David Adam dice: este nuevo día me lo regalas desde tu gran eternidad. En este nuevo día, ahora me envuelve tu mano de amor. Eres la estrella de la mañana, eres el día recién nacido. Dios, permanece en mí este día. Dios siempre conmigo, quédate. Dios mora en mi corazón. Dios permanece y nunca te apartes. Esta oración de John Henry Newman dice: oh Padre, danos tu apoyo en esta vida de problemas hasta que las sombras se desvanezcan y llegue la noche y el mundo ruidoso se vuelva al silencio y la fiebre de la vida termine y nuestro trabajo haya cesado. Entonces, en tu misericordia, concédenos una morada segura, un descanso santo y paz al fin, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y finalmente, esta oración de Samuel Johnson: concédenos, Señor Padre amado, que mientras nuestros cuerpos descansan de las labores del día y nuestras almas son liberadas de los pensamientos mundanos, podamos estar en tu presencia con tranquilidad en estos momentos y ofrecerte alabanzas incesantes y acción de gracias ininterrumpidas, ahora y para siempre. En nombre de Cristo. Amén. Cris, antes de pasar a los saludos o preguntas, otra vez les damos un anuncio rápido. Pasado mañana jueves, de 6 a 8 en México, de 7 a 9 aquí en Houston, en el horario del centro de Estados Unidos, vamos a estar pasando un programa de todo el acontecimiento de Charlie Kirk, de cómo nos afectó directamente a nosotros, de las falsas noticias, de todo lo que nos afecta a todos. Y muchos mitos que están surgiendo acerca de quién era Charlie, cuáles eran sus motivaciones. Gente que está celebrando esto también. Vamos a hablar de todo. Tenemos un invitado especial y otra vez les repetimos: pizza, palomitas, galletas, cena, lo que ustedes quieran, porque va a ser un ratotote, una tarde de poco más de 2 horas de estar hablando de esto. Muy interesante todo lo que vamos a decir, muy importante, y esperamos contar con ustedes. Así es. Y Cris, aquí está mi mamá también. Buenas tardes, Cris y Moni. We love you, mommy. Saludos, un abrazote, Moni. Gonzalo López, es inconveniente. Se trabó en Facebook. Hola, queridos hermanos, Dios les bendiga y saludos desde Buenos Aires. Gracias, un abrazo muy grande. Sí, una disculpa en Facebook, no sé qué pasó. Es la página directa la que no me deja estar haciendo live. Vamos a tratar de subirlo ahí al ratito. Y una cosa que les recomendamos también, muchas veces YouTube tiene una plataforma un poco más robusta, más estable y también mejor resolución. Así que si pueden abrir el live en YouTube, también se lo recomendamos. Y estamos monitoreando ambas plataformas también todo el tiempo. Gianluca López, ¿se podría decir que por eso Pablo no cura a Timoteo aún pudiéndolo hacer? Porque la voluntad de Pablo era la misma que la voluntad de Dios, y por eso lo que dice se considera infalible en lo que dice.
Más bien yo diría que Pablo no estaba sanando en su propio poder. Eso es lo importante aquí, que Pablo, todo lo que hacía Pablo era en el poder de Jesucristo. Incluso él mismo pudo resucitar gente, lo vemos en Hechos, pero no pudo curarse a sí mismo. De hecho, dependía de Dios y le dice, Señor, por favor, quítame este aguijón. 3 veces te lo he pedido. Y Dios le dice simplemente, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Entonces ahí podemos ver un ejemplo muy claro. ¿Pudo haber Dios sanado a Pablo? Desde luego. De hecho, Dios le da el poder a Pablo de resucitar muertos. ¿Ustedes creen que no le pudo haber quitado la enfermedad que tenía? Pero Dios sabía que Pablo necesitaba esa enfermedad. ¿Por qué? Seguramente Pablo, con todos sus estudios y todo su trasfondo, tal vez se le habrían subido los humitos y se le habría subido el ego, decir, bueno, sí estoy haciendo milagros, miren, sino que Dios le mantuvo ahí humilde con un recordatorio constante de que su dependencia absoluta tenía que venir de Dios. Así que muchas veces Dios nos manda estas enfermedades, a veces las manda directamente, a veces las permite por consecuencia nuestra o negligencia nuestra, pero Dios al final sabe que, como dice la palabra de Dios en Corintios, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le amamos. Y una de las cosas que hay que aprender del sufrimiento y del mal es que el sufrimiento nos hace ser más sabios y más sensibles, y también nos da una autoridad especial para poder ayudar a otros que estén pasando por lo mismo. No es lo mismo que yo vaya con una persona, ¿sí?, que ha tenido cáncer o tumores o cosas así, que vaya yo, que vaya Moni, ¿sí? O no es lo mismo que Moni vaya con alguien que tuvo una operación de cerebro, ¿sí? Como dicen, sí, estoy operado del cerebro. A lo mejor ahí se explican muchas cosas. No es lo mismo que vaya Moni que vaya yo, que ya pasé por la experiencia de lo que es una craneotomía, así se llama cuando te abren el cráneo. Pero cosas buenas suceden de estas situaciones. Y Dios a veces, a veces nosotros no tenemos el panorama completo que Dios sí tiene, y cosas buenas. Dios es el especialista en sacar cosas buenas de la maldad, del sufrimiento y de los acontecimientos trágicos, empezando por la crucifixión, que fue, por un lado, la tragedia más grande de la humanidad. Ver al Hijo de Dios crucificado y torturado de una manera tan espantosa. Por el otro lado, fue el acontecimiento más relevante para nuestra salvación. Así que, por un lado, yo me puedo imaginar a los demonios viendo a Jesús siendo crucificado y regocijándose, haciendo fiesta. Y al tercer día, diciendo, híjole, ¿qué fue lo que hicimos? Abrimos la puerta a que Dios resucitara a Jesús y abrimos la puerta a la humanidad del cielo. Entonces Dios siempre utiliza estas cosas para bien. Cris, antes de irnos, cerramos con una oración. Adelante. Señor bendito, gracias por darnos este conducto para hablarte, para amarte también a través de nuestra oración. Y sobre todo entender que tú tienes bajo control, nada se te ha ido de las manos, Señor. Nuestras aflicciones, las cosas que nos duelen física y espiritualmente, tú las tienes en tu lista, y sabemos que tú harás justicia, Señor. Pero como dijo recientemente el doctor Frank Turek, a veces no hay que pedir justicia, Señor, porque si pidiéramos justicia, ninguno de nosotros da el ancho. Y lo que te pedimos es gracia. Y gracias que nos la has mostrado a través de tu Hijo Jesucristo.
Ayúdanos a nunca menospreciar ese sacrificio y tenerlo presente y amar tu venida, Señor. Te amamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros. No se pierdan de nuevo, en 2 días ya está la premiere en YouTube y vamos a estar en línea respondiendo a sus comentarios, preguntas, interactuando con ustedes. Va a ser un programa que ya grabamos el día de ayer y creemos que va a ser de mucha relevancia para lo que está pasando ahorita en el mundo. Dios los bendiga. Moni, una bendición, un placer estar contigo siempre. Siempre es mi honor más grande, Cris. Gracias a todos. Dios los bendice. Hasta luego.